Polarización de la luz. Las ondas luminosas no suelen estar polarizadas, de forma que la vibración electromagnética se produce en todos los planos. La luz que vibra en un solo plano se llama luz polarizada. Supongamos un dispositivo experimental consistente en dos polarizadores superpuestos, polarizador y analizador, de forma que un haz de luz los atraviese, y que uno de ellos puede girar respecto del otro, que permanece estático. La intensidad luminosa transmitida por el sistema variará con el ángulo de giro, de tal manera que pasará por dos puntos de máxima luminosidad separados centésimo octogésimo, con dos puntos de oscuridad total a nonagésimo de los anteriores. Entre estos extremos la intensidad va creciendo y decreciendo paulatinamente, según los casos. Este fenómeno de polarización solo se da con ondas transversales, pero no con longitudinales, ya que implica una asimetría respecto del eje en la dirección de propagación. Si se demuestra que un haz luminoso puede ser polarizado, llegaremos a la conclusión de que las ondas luminosas son transversales. La luz emitida por un manantial está constituida por una serie de trenes de ondas procedentes de átomos distintos. En cada uno de estos trenes de ondas el campo eléctrico oscila en un plano determinado, pero, en general, su orientación es distinta de unos a otros. Dado el enorme número de moléculas y átomos de un manantial luminoso, se comprende el gran número de trenes de ondas que constituye un haz de luz y, por consiguiente, la existencia en este de ondas polarizadas en todas las direcciones transversales posibles. Veamos algunos casos en los que se produce polarización de la luz. Polarización por reflexión. Sabemos que si sobre una superficie reflectora incide luz natural, parte de la luz se refleja y parte se refracta. Malus descubrió en 1808 que si hacemos incidir una luz sobre una superficie polimentada de vidrio con un ángulo de incidencia I de 57º aproximadamente, la luz reflejada está polarizada, siendo el plano de vibración perpendicular al plano de incidencia de los rayos. Si el ángulo de incidencia no es de 57º habrá también polarización, pero será menor a medida que el rayo incidente vaya siendo mayor o menor que dicho ángulo. Más tarde Brewster descubrió que si el rayo reflejado y el refractado forman entre sí un ángulo de nonagésimo, el ángulo de incidencia es precisamente el ángulo de polarización. El ángulo de polarización depende del índice de refracción n del medio. En el caso del vidrio, que acabamos de ver, el ángulo es aproximadamente 57º. Hay que señalar también que para este ángulo, el rayo refractado está polarizado parcialmente, coincidiendo su plano de vibración con el de incidencia, mientras que el rayo reflejado está completamente polarizado. Polarización por doble refracción. Hay determinados cristales que tienen la propiedad de la doble refracción, es decir, el rayo incidente se desdobla en dos en el interior del cristal, espato de Islandia, turmalina, uno de ellos llamado ordinario y que sigue las leyes de la refracción y otro llamado extraordinario que no las sigue. Este tipo de cristal permite obtener luz polarizada partiendo de la luz natural, siempre que logremos eliminar a la salida uno de los rayos emergentes. Esto se puede conseguir con un prisma de Nicol, constituido por un cristal de espato de Islandia al que se le han cortado las caras externas de manera que el ángulo de 71º pase a ser de 68º, después se corta la diagonal, obteniéndose dos prismas que se pegan con bálsamo de Canadá, cuyo índice de refracción está entre el índice de refracción del rayo ordinario y el del extraordinario. En estas condiciones el rayo ordinario sufre reflexión total al llegar a la lámina de bálsamo de Canadá, mientras que el extraordinario se refracta en el bálsamo y se transmite a través del segundo prisma. Polarización rotatoria. Hemos visto que un prisma de Nicol puede utilizarse como polarizador, ya que al incidir sobre él la luz natural obtenemos a la salida del mismo luz polarizada cuyo plano de vibración es paralelo a la sección principal. Si este haz de luz polarizada se hace incidir sobre otro prisma de Nicol cuya sección principal sea perpendicular a la del primero, este haz no podrá penetrar en el segundo Nicol ya que vibra en una sección normal, y por lo tanto no habrá salida de luz del segundo Nicol. En este caso se dice que los Nicols están cruzados, esto se llama polarización cruzada. Variando la posición relativa de las secciones principales de los dos Nicols se logrará mayor o menor luz a la salida, desde el valor máximo, prismas de Nicol paralelos, hasta la anulación completa, prismas de Nicol cruzados. Fotometría. Como ya sabemos, la luz es una forma de radiación electromagnética comprendida entre los 380 nm y los 770 nm de longitud de onda a la que es sensible el ojo humano.
Pero esta sensibilidad no es igual en todo el intervalo y tiene su máximo para 555 nm, amarillo verdoso, extendiendo hacia los extremos, violeta y rojo. Con la fotometría pretendemos definir unas herramientas de trabajo, magnitudes y gráficos, para la luz con las que poder realizar los cálculos de iluminación. Fotometría óptica. La fotometría es la ciencia que se encarga de la medida de la luz, como el brillo percibido por el ojo humano. Es decir, estudia la capacidad que tiene la radiación electromagnética de estimular el sistema visual. No debe confundirse con la radiometría, encargada de la medida de la luz en términos de potencia absoluta. El ojo humano y la fotometría. Función de luminosidad fotópica, negro, y función de luminosidad escotópica 1 verde. La fotópica incluye la función CIA 1931 estándar 2 sólida, la modificación de Hughes-Bose 1978 3 línea de guiones, y los datos de Sharpe, Stockman, Hadley y Higle de 2005 4 línea de puntos. Muestra la sensibilidad relativa del ojo a las diferentes longitudes de onda. El eje horizontal es la longitud de onda en nanómetros. El ojo humano no tiene la misma sensibilidad para todas las longitudes de onda que forman el espectro visible. La fotometría introduce este hecho ponderando las diferentes magnitudes radiométricas medidas para cada longitud de onda por un factor que representa la sensibilidad del ojo para esa longitud. La función que introduce estos pesos se denomina función de luminosidad o función de eficiencia luminosa relativa de un ojo modelo, que se suele denotar como O. Este modelo un observador estándar es muy similar a los de la colorimetría. Esta función es diferente dependiendo de que el ojo se encuentre adaptado a condiciones de buena iluminación, visión fotópica, o de mala, visión escotópica. Así, en condiciones fotópicas, la curva alcanza su pico para 555 nm, mientras que en condiciones escotópicas lo hace para 507 nm. La fotometría es la rama de la astronomía que se dedica a medir el brillo de los diferentes astros. Estrellas, planetas, satélites, asteroides, cometas, etc. La escala de brillos de las estrellas fue establecida por el astrónomo griego Hiparco de Nicea, quien dividió estos brillos en 5 grados o magnitudes. Más tarde, con la invención del telescopio por Galileo en 1609, se amplió la escala para incluir estos astros telescópicos, invisibles al ojo humano por su extrema debilidad. Los astros más brillantes, como el Sol, tienen magnitud negativa mientras que los más débiles la tienen positiva, siendo esta tanto mayor cuanto más débiles son. El Sol tiene magnitud menos 26,8, Sirio menos 1,5, la estrella polar 2, 12, Urano 5,8, Neptuno 7,2 y Plutón 13,6. Las estrellas más débiles que un telescopio profesional puede capturar es superior a la 25. En el siglo XIX Norman Boxing determinó correctamente la escala de magnitudes, de tal manera que el salto de una magnitud a otra, por ejemplo de la primera a la segunda, o de la segunda a la tercera, corresponde a un cambio igual a 2,512 veces, siendo este valor la raíz quinta de 100. Existen distintos métodos. Fotometría visual, fotográfica, con fotómetro fotoeléctrico, fotometría fotoeléctrica, y más reciente con cámaras CCD, fotometría CCD. Todos ellos trabajan en distintas bandas, banda V, banda B, etc., según el filtro utilizado al efectuar las mediciones. Para efectuar estas mediciones se han definido unos sistemas fotométricos, los más conocidos de los cuales son el UPS de W. Morgan y Harold Johnson y el URI de A. Cousins y J. Menzies. Si la precisión con la que se medían las magnitudes a mediados del SXX era de una centésima, con el uso de la fotometría CCD se ha ampliado esta precisión a milésimas de magnitud. En 2006, a 10 milésimas de magnitud, en un estudio fotométrico del cúmulo abierto M67. En 2009 el satélite Kepler se lanzó al espacio con un sensor capaz de detectar cambios de 20 partes por millón, 1,50,0001.